Hola, soy Fernando Dodino y te invito a que veamos cómo es el testeo unitario en Prolog. Hablamos de testeo unitario como el mecanismo que permite comprobar que nuestro código funciona correctamente. Para eso tomamos parte de las definiciones y las sometemos a pruebas para verificar que cumpla con lo que tiene que cumplir. Vamos a basarnos para contarles el testeo unitario en el siguiente ejemplo. Tenemos personas en nuestra base de conocimientos con sus respectivos sueldos. También sabemos la cantidad de tiempo que trabajan y aquí tenemos los predicados que entran en juego, ¿no? Donde sabemos que una persona que gana más de 75.000 pesos gana un buen sueldo y aquella persona que trabaja menos de 7 horas se considera que tiene tiempo libre. Entonces, el requerimiento principal, que es saber si una persona tiene un buen trabajo, eso implica que o bien gana un buen sueldo o bien tiene tiempo libre. ¿Cómo es la estructura que propone Prolog para definir nuestros test unitarios? Vamos a trabajar con un encabezado con esta directiva begin test que nos permite definir el nombre de un agrupador de los tests. También tenemos una directiva para marcar dónde terminan esos tests, es decir, el fin del encabezado se marca de esta manera. Y todo lo que va entre medio del begin test y end test son cada uno de los tests unitarios que nosotros vamos a definir. No es necesario escribirlos en un archivo aparte, aunque nosotros te recomendamos esta práctica para separar, por un lado, la implementación del código de los requerimientos versus la forma en que nosotros los vamos a probar. Para escribir nuestro primer test, generamos un nuevo archivo, buen trabajo test, que vemos aquí a continuación, y del lado derecho vamos a estar escribiendo la directiva begin test y su correspondiente end test. La segunda cuestión que vamos a definir es qué tipo de test vamos a hacer. Vamos a hacer una consulta individual. La tercera pregunta que podemos hacernos es sobre qué predicado vamos a trabajar. Podríamos pensar en una estrategia bottom-up, donde empezamos a testear gana buen sueldo y luego tiene tiempo libre para finalmente ir hacia el predicado tiene un buen trabajo, entendiendo que tiene un buen trabajo es un predicado que también se puede ver como un componente, que depende de otros dos componentes, que son el predicado gana buen sueldo y el predicado tiene tiempo libre, ¿no? Entonces, la estrategia bottom-up iría desde acá hacia acá. Por el contrario, la estrategia top-down iría primero a lo concreto de tiene un buen trabajo, funciona, ¿sí? Por supuesto, cada una de estas estrategias tiene sus ventajas y desventajas que exceden el contenido de este video. Por el momento vamos a elegir testear gana buen sueldo porque es una estrategia que nos sirve para mantenernos lo más simple posible en este momento. Y lo que vamos a hacer a continuación es escribir nuestro primer test, ¿no? El que tiene que estar dentro de estos encabezados. Así que, ¿cuál será el test que vamos a definir? Como las consultas van a ser individuales, los individuos sobre los que haremos las consultas formarán parte de alguna clase de equivalencia. Dentro de este predicado gana buen sueldo tenemos claramente dos clases de equivalencia. Aquellos que ganan un buen sueldo y aquellos que no ganan un buen sueldo. Por ejemplo, Electra y Loki ganan un buen sueldo, mientras que Thor y Odín no ganan un buen sueldo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a testear acá? Podemos escribirlo de esta manera, ¿no? Electra gana un buen sueldo, es decir, como si fuera un átomo, un símbolo, o podemos escribir utilizando strings, que particularmente es mi opción favorita porque me permite escribir con espacios, ¿sí? Podría decir Electra gana un buen sueldo, ¿sí? ¿Cuál es el problema de definir Electra dentro de la descripción del test? No estoy haciendo explícita la clase de equivalencia, ¿no? Es decir, ¿por qué Electra gana un buen sueldo? Bueno, porque es una de las personas que gana un buen sueldo. Entonces,
el foco no está puesto en Electra, sino el foco tiene que estar puesto en que puedo elegir cualquier persona que gane un buen sueldo. Esa es la estrategia que yo debería tomar, ¿no? Porque tranquilamente podría modificar Electra y pedir que quien gane un buen sueldo sea Loki. Porque cualquier persona que gane más de 75.000 pesos es elegible como ganadora de un buen sueldo. Completamos aquí, gana buen sueldo y elegimos en este caso Electra. Entonces, esta es la consulta que nosotros buscamos satisfacer. Si esta consulta se satisface, si Prolog puede encontrar un valor de verdad true para esta consulta, el test va a pasar. Excelente. Tenemos aquí la opción. Lo último que nos faltaría es incluir buen trabajo dentro de las definiciones que vamos a tomar aquí, ¿no? De lo contrario, lo que va a pasar es que al no importarse estas definiciones, gana buen sueldo no va a existir como predicado. Para ejecutar los tests, abrimos una nueva terminal y pedimos a Prolog que levante buen trabajo o buen trabajo test. Bien, dado que vamos a correr los tests, lo que vamos a pedirle es que utilice la base de conocimientos de buen trabajo test, que además, como hemos visto, ya incluye a buen trabajo. Entonces, fíjense que aquí nos levantó la consola interactiva de Prolog. Nosotros podemos pedir cosas como, bueno, sueldo de Electra, ¿cuánto? ¿Sí? O sea, podemos hacer consultas como veníamos haciendo antes. Pero también una de las cosas que tenemos es la opción de ejecutar los tests de PLUnit. ¿Sí? PLUnit viene de Prolog Unit y la forma en que nosotros vamos a ejecutar los tests es a partir de un predicado de aridad 0 que es runTest. Fíjense aquí que acabamos de ejecutar todos los tests de PLUnit, que en este caso es uno solo, y que ese test pasó satisfactoriamente. ¿Qué pasa si yo quiero agregar un nuevo test? Por ejemplo, el segundo test que vamos a probar es el de las personas que tienen tiempo libre. ¿Qué persona tiene tiempo libre? Bueno, por ejemplo, Electra también tiene tiempo libre porque trabaja menos de 7 horas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es tiene tiempo libre. Y lo que tenemos que hacer también es cambiar los encabezados, ¿no? Porque el copy-paste puede ser peligroso. Tiene tiempo libre. Y vamos a copiar esto para finalizar en test. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí que tenemos los tests de gana buen sueldo, ¿no? O el test gana buen sueldo y el test para tiene tiempo libre. Lo que tenemos que hacer aquí es simplemente make, predicado de aridad 0 que recarga la base de conocimientos, y automáticamente se ejecutan ahora dos tests y ambos tests pasaron satisfactoriamente. Perfecto. Vamos a nuestro tercer test. Sabemos que Electra gana un buen sueldo y además tiene tiempo libre. Entonces eso debería indicar que tiene un buen trabajo. Entonces nuestro tercer test, nuevamente individual, va a ser probar el predicado tiene buen trabajo. Dado que lo que queremos es evaluar tiene un buen trabajo, la consulta que vamos a hacer aquí es que la persona que tiene tiempo libre o bien que tiene un buen sueldo, lo que cumple es tiene un buen trabajo. Una vez que grabamos, levantamos nuevamente la terminal, volvemos a pedir a Prolog que levante buen trabajo test y ejecutemos ahora los tests.
Fíjense que los 3 tests pasaron satisfactoriamente, es decir, Electra gana un buen sueldo, tiene tiempo libre y por lo tanto tiene un buen trabajo. Pero, tenemos un warning acá, ¿sí? El tercer test que construimos, persona que tiene un buen trabajo, pasó con lo que se llama un choice point, ¿sí? ¿A qué se refiere Prolog cuando habla de choice point? Fíjense la estructura que tiene el predicado tiene un buen trabajo, ¿no? O sea, tiene un buen trabajo si P o Q, ¿no? Es decir, tenemos 2 ramas por la cual podemos llegar a que una persona tenga un buen trabajo. Esto implica que el predicado no es determinístico, es decir, que no tengo un único punto por el cual yo llego a una conclusión, ¿sí? Y esto es lo que marca la diferencia entre un algoritmo, un predicado que trabaja en forma determinística y un predicado que es no determinístico, que en este caso, bueno, es el que trabaja con un esquema lógico del OR, ¿sí? Del O lógico. Entonces, esto no implica algo necesariamente malo, es decir, tiene un buen trabajo, Electra se cumple, pero hay una advertencia de que, bueno, podría haber diferentes soluciones en las cuales alguna implique que Electra no tenga un buen trabajo, ¿no? O sea, Prolog tiene que avisarnos que por alguna rama podría pasar que no tenga un buen trabajo. Entonces, para resolver esto, lo que se hace es aclararle a Prolog de que está todo bien, de que el predicado es no determinístico y que por lo tanto no le dé importancia a el hecho de que exista un choice point, ¿sí? Es decir, exista un punto en el cual haya una ramificación de las posibles soluciones. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, con un make, volver a ejecutar los 3 tests y fíjense que ahora el mensaje de advertencia desapareció. Y cuando hablamos de predicados no determinísticos, fíjate cómo la consulta tiene un buen trabajo. Electra termina diciéndome que se satisface porque Electra gana un buen sueldo, pero me permite buscar nuevas soluciones. Por distintas ramas yo puedo llegar a concluir que Electra tiene un buen trabajo. ¿Qué pasa cuando yo le pregunto por Loki? ¿Es verdad que Loki tiene un buen trabajo? Bien, gana un buen sueldo porque su sueldo es de 120.000, que es mayor a 75.000, pero trabaja 8 horas, lo que es considerado no tener un tiempo libre. Entonces, cuando yo hago la consulta, Loki tiene un buen trabajo porque gana buen sueldo, pero en otra de las ramas, la conclusión es que al no tener tiempo libre, no tiene un buen trabajo. Por supuesto, si yo uno, lógicamente, P o Q, entonces R, es decir, P gana un buen sueldo, se satisface, el OR funciona como, bueno, verdadero o falso. Implica verdadero y entonces tiene un buen trabajo, se debería cumplir, ¿no? Eso es lo que yo le estoy pidiendo acá a Prolog, ¿no? Considera que el predicado es no determinístico y que en el caso de que cumpla alguna de las 2 condiciones, debería haber cumplido la condición de tener un buen trabajo. Pero incluso, fíjense lo que pasa con una persona que tiene tiempo libre, pero que no gana un buen sueldo, como Thor. Thor gana 70.000, que es menos de 75.000, y tiene 5 horas de trabajo, lo cual implica que tiene tiempo libre, ¿no? Entonces, aquí cuando yo pregunto si tiene un buen trabajo Thor, en la primera rama falla al ganar un buen sueldo y en la segunda resulta que sí, tiene tiempo libre, pero bueno, Prolog no me permite seguir buscando soluciones porque ya falló por una rama y por otra se satisfizo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que hace que nosotros debamos agregar esa opción non-det para definir de qué manera queremos hacer nuestros tests. Repasemos entonces, cuando trabajamos con un predicado no determinístico, tenemos que incorporar la opción non-det en nuestros tests unitarios para que no nos aparezca el warning de que los tests
se satisficieron con un choice point. Fíjate este otro ejemplo en el cual tenemos un predicado cursa que está definido como un hecho y como una regla aquí, ¿no? Donde estamos relacionando una persona con una materia y la persona que es docente. Entonces, si yo quiero hacer la consulta individual, cursa Mari operativos Adriano, ¿no? Para saber si Mari cursó sistemas operativos con Adriano, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Mari cursó paradigmas con Gastón. Entonces, toda persona que cursó paradigmas con Gastón termina cursando, como todos saben, sistemas operativos con Adriano, ¿no? Entonces, dentro de esta rama se verifica esa regla. Pero estos hechos no se satisfacen, dado que acá no coincide paradigmas con operativos y lo mismo pasa acá. Entonces, lo que nos va a pasar con Prolog es que nos va a decir que el test pasó, pero con choice point, ¿sí? Entonces, bueno, forma de resolverlo, acuérdate con la opción non-det. Hablábamos antes de las clases de equivalencia que tenían gana buen sueldo, tiene tiempo libre o tiene un buen trabajo. Nos fuimos hacia otros predicados porque ahora sí queremos terminar de cerrar el círculo de las clases de equivalencia para ganar un buen sueldo. Dijimos que Electra ganaba un buen sueldo. ¿Qué pasa aquí? Nos falta buscar un elemento para hacer un test individual de una persona que no gane un buen sueldo. Por ejemplo, Odín o Thor, ¿sí? Ambos no tienen un buen sueldo. Entonces, agreguemos un test. Ese test va a ser de una persona que no gana un buen sueldo y elijamos, por ejemplo, a Odín como el representante de la clase de equivalencia de aquellos que no ganan un buen sueldo. Por supuesto, lo que nosotros queremos es que no se cumpla esta condición. Es decir, podríamos pensar en algo como esto, not gana buen sueldo Odín, pero hay una forma más elegante que tiene el framework de testeo unitario, que es la opción fail dentro del predicado, en este caso de Aridad 2. Fail lo que está diciendo es que lo que estamos pidiendo acá no se debe cumplir. Entonces, abramos una terminal, escribamos prolog de buen trabajo test y ejecutemos los tests. Fíjense aquí que pasaron los 4 tests satisfactoriamente. Bien, entonces la opción recomendada cuando tenemos que hacer consultas por la negativa es trabajar con la opción fail dentro del predicado test de Aridad 2. ¿Sí? En el segundo argumento nosotros le estamos pidiendo explícitamente que la consulta no se satisfaga. Ahora bien, ¿qué puede pasar si nosotros incorporamos además de Odín a Thor? Y lo que decimos es que ni Thor ni Odín deberían ganar un buen sueldo. Entonces podríamos pensar que la opción más adecuada es agregar en esta consulta un segundo predicado, gana buen sueldo Thor, ¿no? Y lo que estamos diciendo es, bueno, P y Q no debe cumplirse. Muy bien, hagamos un make y veamos que los 4 tests están pasando satisfactoriamente. Pero ojo, que lo que estamos haciendo aquí es que no se cumple P y Q, ¿no? Es decir, lo que sería un not P and Q, ¿sí? Eso, en términos lógicos, es lo mismo que decir que no se cumple P o no se cumple Q, ¿sí? Es decir, vamos a comentar esto para que compile el programita. Fíjense que yo puedo decir que gana buen sueldo Electra y gana buen sueldo Thor debe fallar y el test va a pasar, ¿sí? De la misma manera puedo decir que gana buen sueldo Thor y gana buen sueldo Electra debe fallar. Hago un make y perfecto, porque lo que tiene que pasar según esta instrucción, ¿no? Según esa opción que nosotros estamos configurando, es que no se cumpla P o no se cumpla Q, ¿no? Donde P es gana buen sueldo Thor, Q es gana buen sueldo Electra, ¿sí? Entonces,
ojo que si lo que nosotros queremos es eso, lamentablemente sí tenemos que ir por la opción del not, ¿no? Es decir, queremos que no se cumpla que Thor gane un buen sueldo y no se cumpla la segunda condición, que la vamos a dejar por ahora así, para mostrarles que cuando hacemos make, ahora falla este test, ¿sí? Y está bien que falle porque deberíamos reemplazar a Electra por Odín. Entonces, si yo hago ahora un make, fíjense que pasan satisfactoriamente los 4 tests, ¿sí? Y cambiamos entonces test para que sea de aridad 1. Ahora bien, en general uno debería tratar de hacer consultas lo más simples posibles. De esa manera podemos utilizar el fail, ¿sí?, como opción, ¿no? Antes que esta, que es una opción más compleja. Y además, bueno, habría que ver por qué queremos que participen Thor y Odín dentro del mismo test. Si forman parte de distintas clases de equivalencia, deberían corresponder a diferentes tests. Si son parte de la misma clase de equivalencia, bueno, más adelante vamos a ver que hay otras opciones para eso. Veamos ahora más en detalle qué ocurre cuando falla un test. Es bastante frecuente que cuando cambiamos nuestra base de conocimientos, rompamos algunos tests, ¿sí? Entonces, cambiamos el sueldo Electra de 80.000 a 70.000 y dado que justo Electra era la persona seleccionada para testear si ganaba un buen sueldo o no, fíjense que ahora tenemos un test que falla y 3 tests que pasan. El dato bueno es que vemos en rojo cuál fue el error. El error está en el test persona que gana un buen sueldo. Podemos hacer control clic y eso nos lleva a la línea del archivo. Fíjense, yo ahora me moví y vuelvo a hacer control clic y me lleva exactamente a la línea donde falló el test. El test, dado que es sencillo, únicamente le pide a Electra que gane un buen sueldo. Yo puedo hacer nuevamente control clic o F12 y eso me va a llevar a la línea donde está definido el predicado gana buen sueldo, que lo tengo también por acá. Así que lo voy a cerrar acá, ¿no? Y bueno, acá será cuestión de empezar a investigar qué pasa con el sueldo de Electra y cuál es la condición que no se está cumpliendo. Vamos a hacer ahora un test de inversibilidad, para lo cual volveremos aquí a preguntar cuáles son las personas que ganan un buen sueldo. Sabemos que Electra gana 80.000, volvemos a corregir esto, y Loki 120.000, que es más de 75.000. Entonces, cuando nosotros preguntamos cuáles son las personas que ganan un buen sueldo, debería aparecer Electra y Loki. Entonces, vamos a hacer un test que trabaje sobre eso. Entonces, personas que ganan un buen sueldo debería incluir acá un set, ¿sí? Aquí fíjense que lo que estamos haciendo es incorporar un functor en donde vamos a decir cuál es la lista de personas que ganan un buen sueldo, ¿no? Y esa lista de personas se conforma de Electra y Loki. ¿Cuál es la consulta que nosotros vamos a hacer? Bueno, ciertamente no podemos preguntar por gana buen sueldo Electra, ¿no? Lo que nos interesa es conocer cuáles son las personas que ganan un buen sueldo, para lo cual persona tiene que ser incógnita, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá es, por un lado, haciendo un test exhaustivo, algo que por lo general no se hace en otras tecnologías, ¿no? No lo hacemos en Haskell ni lo vamos a hacer en objetos con Walloc, pero sí se hace aquí, dado que la base de conocimientos actúa como el universo conocido, ¿no? Entonces, todo lo que está dentro de la base de conocimientos es lo conocido y todo lo que no está en la base de conocimientos no existe. Entonces, fíjense que por un lado estamos siendo exhaustivos y por otro lado, una cosa interesante es que este test prueba la inversibilidad del predicado gana buen sueldo, es decir, que podemos hacer consultas existenciales con la incógnita del único argumento que tiene. Entonces, hacemos make, ¿sí? Y fíjense que
pasaron los 5 test. ¿Eso qué implica? Que las personas que ganan un buen sueldo son Electra y Loki. ¿Qué pasará si nosotros ubicamos a Electra después de Loki? ¿Funcionará el test? La respuesta es que sí, porque fíjense que lo que estamos diciendo acá es el set de personas, ¿no? Es un conjunto de personas que por lo tanto no tiene orden y tampoco trabaja con duplicados, ¿no? O sea, yo puedo escribir acá Loki y Electra y eso no va a romper el test porque la lista que yo le paso de personas se transforma a un conjunto, se eliminan los repetidos por lo tanto y de la misma manera que si gana buen sueldo persona devolviera 3 veces Loki y 5 veces Electra, eso no alteraría el hecho de que el test pase. Repasemos entonces. Cuando yo quiero hacer un test de inversibilidad con el set, defino el test de aridad 2, donde lo que hago aquí es pasar la opción set, donde defino una incógnita que es la que uso luego en esta consulta, y le paso todos los valores que esa incógnita debe unificar. El orden no importa, dado que se respeta la idea del conjunto matemático. Entonces, decir Electra Loki es lo mismo que decir Loki Electra. Las soluciones duplicadas, por lo tanto, tampoco importan porque se convierten de lista a set y se eliminan los duplicados. Y por último, bueno, una cosa interesante que tiene PLUnit es que trabaja con test exhaustivos. En este caso no pasaba eso con los test individuales, pero sí suelen ser bastante frecuentes estos tests porque, bueno, barren todos los elementos que cumplen una clase de equivalencia. Y dado que lo dijimos antes, lo vamos a mostrar en vivo y en directo. Sacamos a Electra del conjunto de las personas que ganan un buen sueldo y volvemos a ejecutar los tests. Y fíjate que requiere PLUnit que el set que vos le pasás incluya todos los elementos que forman parte de la clase de equivalencia. De lo contrario, este test va a romperse. Bien, y te contamos otras dos opciones que no queremos que utilices porque tienen varios problemas. La primera es, reemplazamos set por all. ¿Sí? All no trabaja con un conjunto, sino que trabaja con una lista. Entonces, bien, ubiquemos acá nuevamente a Electra y volvamos a ejecutar los tests. Make, ¿está? Fíjate que los tests pasan satisfactoriamente, pero esto es una lista, entonces, ojo, porque el orden en el que van a aparecer como solución es importante. Entonces, si yo vuelvo a hacer un make, el test se rompió simplemente porque no coinciden en el orden en el que nosotros lo ubicamos, ¿no? O sea, si yo cambio incluso en la base de conocimientos y vuelvo a ejecutar los tests, fíjate que ahora pasan, ¿sí? Pero bueno, el orden realmente no es una condición tan importante, en este caso al menos en nuestro dominio, como para que realmente necesitemos trabajar con un all en lugar de un set. Así que la recomendación es trabajar siempre con un set. Y la otra variante que también desaconsejamos ampliamente su uso es la opción true. ¿Sí? True no trabaja con una lista, sino simplemente con un elemento, ¿no? Donde yo podría decir, bueno, Electra es una unificación posible para la incógnita persona, donde persona es la incógnita que participa dentro de esta consulta, gana buen sueldo, persona. Entonces, bien, si yo hago make y se vuelven a ejecutar los tests, fíjate que me está fallando, ¿sí? ¿Falla por qué? Porque Electra no es la primera solución, ¿sí? Mientras que si yo vuelvo una vez más a mi base de conocimientos original, donde Electra es la primera persona que gana un buen sueldo, y vuelvo a ejecutar los tests, ahora los tests están pasando, ¿sí? Es decir, es una muy mala opción porque requiere que Electra sea
el primer individuo con el que unifique persona para esa consulta. Además, la otra cosa que tiene este test, ¿sí? No sé si recordás anteriormente que nosotros decíamos gana buen sueldo Electra, ¿sí? Y no teníamos que poner el non-det. Acá, dado que estamos utilizando una incógnita gana buen sueldo, va a encontrar Electra, pero va a seguir buscando nuevas soluciones, con lo cual hay un choice point, con lo cual el predicado se vuelve no determinístico, con lo cual lo que deberíamos hacer es, en el segundo argumento, construir una lista donde le pasemos, por un lado, este requerimiento de que Electra sea el primer individuo que satisfaga gana buen sueldo y además incorporar non-det, ¿sí? Con esta opción ejecutamos los tests y fíjate que desaparece la advertencia que nos daba PLUnit, ¿sí? Pero bueno, esto además no hace una prueba exhaustiva, tiene el inconveniente de que vuelve el predicado, en realidad la consulta se vuelve no determinística, ¿sí? Así que son demasiadas contras como para no querer trabajar en realidad con un set, ¿sí? La opción recomendada es: fíjate cuál es el universo de individuos que van a satisfacer la consulta que vas a tirar y aprovecha para utilizar para trabajar de esa manera, ¿no? Acá me falta este paréntesis, ¿sí? Volvemos a hacer un make y los 5 tests pasando como final. En resumen, dado que todo lo que está dentro de la base de conocimientos es el universo conocido y por lo tanto es lo cierto para Prolog, no tiene sentido testear hechos que siempre se verifican. Por otra parte, todo lo que no está en la base de conocimientos se presume falso, por lo tanto, tampoco tiene sentido testear lo que no existe. ¿Qué pasa cuando escribimos un test? Como siempre, hay que poner énfasis en la clase de equivalencia del test, que es algo más difícil de encontrar, ¿no? O sea, nosotros hablamos de ejemplos concretos o de un conjunto de individuos, tenemos que entender cuál es la clase de equivalencia involucrada. Por otra parte, cuando tenemos un test de inversibilidad, es decir, el test que utiliza la opción set, eso me garantiza, por un lado, cubrir todas las clases de equivalencia, todos los elementos en forma exhaustiva, mientras que al tener test individuales lo que yo obtengo es la garantía de saber cuál es la clase de equivalencia que falló, ¿sí? Pero bueno, acá será una cuestión de gusto personal ir por una opción u otra, ¿sí? Recordamos, si vas a hacer test de inversibilidad, utiliza la opción set y no all ni true. Y en el caso de testear por la negativa, en principio la recomendación es utilizar la opción fail, y en el caso en que no se pueda, porque querés testear que varias condiciones no se cumplan, ahí sí ir por la opción del not. Y así terminamos un nuevo video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.